El retorno a la democracia, 1980-1989. Hambre asola a Uganda tras la guerra civil y una larga sequía. Cierran los estudios de la MGM, donde Chaplin rodó sus primeras películas. Marguerite Yourcenar es la primera mujer miembro de la Academia Francesa. Después de 12 años de gobierno militar, Belaúnde inició su segundo mandato, auspiciando la irrestricta libertad de prensa y devolviendo los medios de comunicación a sus verdaderos propietarios. Los derechos humanos y la libertad de prensa por la voluntad general de los pueblos. Su administración fomentó las exportaciones petroleras y mineras. Se ofrecieron incentivos para atraer la inversión extranjera y se emprendió un amplio programa de construcción de viviendas. Belaúnde había heredado un aparato estatal voluminoso y una enorme deuda externa. La crisis se presentó en 1983, con los estragos producidos por el fenómeno del Niño. De igual manera, campeaba el terrorismo con sus secuelas sangrientas, que ya, para 1985, sumaba más de 6.000 muertos. Esto originó que la popularidad del régimen se deteriorara y aparecieran críticas a la administración de Belaúnde. El 23 de marzo de 1980, mientras se oficiaba una misa, un grupo paramilitar asesina al arzobispo Arnulfo Romero en El Salvador. La tensión política iba a generar una guerra civil entre milicias ultraderechistas paramilitares y guerrilleros de ultraizquierda. En Nicaragua, los sandinistas habían derrocado a Anastasio Somoza en 1979 e impuesto un gobierno de ideología socialista. En 1981 surge la Contra, un movimiento de derecha con el apoyo de Estados Unidos, quien decretó un embargo comercial contra Nicaragua. Fallece a los 87 años Tito, presidente histórico de Yugoslavia. Greenpeace inicia su protesta contra el arrojo de residuos industriales. Muere Alfred Hitchcock, el amo del suspenso, a los 80 años. Lech Walesa es el líder de más de 17.000 trabajadores que se declaran en huelga en Polonia. Junto a las reivindicaciones económicas, los huelguistas plantearon exigencias políticas. Las negociaciones terminaron con una victoria sensacional de los trabajadores que vieron satisfechas sus principales exigencias. Se creó el sindicato Solidaridad como asociación central de los sindicatos libres con Walesa al frente. That I will faithfully execute the office of President of the United States. El nuevo presidente de Estados Unidos se llamaba Ronald Reagan. Con una sorprendente mayoría, el candidato republicano había vencido al presidente demócrata Jimmy Carter. Reagan, en otros tiempos actor, encarnaba las virtudes norteamericanas: decisión, rectitud y orgullo nacional. Su conservadora concepción del mundo estaba impregnada de un rígido anticomunismo y de la fe inquebrantable en el funcionamiento de la libre economía de mercado. Reagan fue reelecto con un éxito arrollador en 1984. Sin embargo, su política presentó también aspectos negativos. El déficit presupuestario creció hasta un nivel sin precedentes. La política de Reagan contemplaba un aumento de los presupuestos militares. Su posición frente al comunismo alcanzó su máxima expresión en la discutida Iniciativa de Defensa Estratégica, una especie de paraguas espacial para protegerse de los misiles soviéticos en el aire. Progresivamente se desarrolló un diálogo entre ambas superpotencias que condujo en 1987 a la firma en Washington de un acuerdo de limitación de armas nucleares de alcance medio, por el que los dos países se comprometieron a destruir todos los misiles nucleares de distancia media.
creando las condiciones para terminar con la Guerra Fría. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto, cuidado! El 23 de febrero, el coronel Tejero, al mando de un grupo de guardias civiles, irrumpió en el Congreso Español de los Diputados. A pesar de la resistencia del vicepresidente Gutiérrez Mellado, Tejero logró secuestrar el Parlamento. Aquella noche se declaró el estado de excepción y los tanques tomaron las calles. En una enérgica aparición ante la televisión, el rey Juan Carlos I tranquilizó al país y provocó la deserción de los golpistas. Tras el fracaso del golpe de Estado, España consolidó su democracia. La serie Dallas bate todos los récords de audiencia en los Estados Unidos. La película El tambor de hojalata, basada en la obra de Günter Grass, recibe un Oscar. Los rehenes estadounidenses en Irán son liberados tras 444 días de secuestro. En enero de 1981, el Ejército del Perú detectó 3 destacamentos militares ecuatorianos en territorio peruano, en la línea de frontera de la zona llamada la Cordillera del Cóndor. Los ecuatorianos habían construido una réplica de una base llamada Paquilla, en territorio peruano. Enterado, el presidente Belaúnde llamó al lugar Falso Paquilla, y en una rápida incursión, el 28 de enero, las tropas peruanas atacaron los destacamentos desalojando a los invasores y recuperando nuestros territorios. Aparece en Inglaterra el movimiento punk, que se caracterizaba por jóvenes con sus cabezas llenas de crestas de colores que rechazaban las normas de la sociedad burguesa. Por el contrario, los skinheads buscaban sentido en el orden por la fuerza. Con sus cabezas rapadas y su indumentaria militar, manifestaban abiertamente su ideología nazi y xenófoba y se enfrentaban con los punks. En contradicción con los movimientos de protesta, aparecieron en Nueva York los yuppies, jóvenes triunfadores de trajes conservadores que ambicionaban hacer carrera solo trabajando muy duro. Rodeados de objetos caros, también le rindieron culto al cuerpo. Los gimnasios se llenaban en las sesiones de aeróbic y el deporte y el ejercicio físico adquirieron una gran popularidad. Irán e Irak agudizan la guerra por la hegemonía del Golfo Pérsico. El Papa Juan Pablo II, gravemente herido en atentado en la Plaza de San Pedro. Socialista Felipe González es favorito para llegar al poder en España. A inicios de 1980 aparecen en el Perú las primeras acciones terroristas de Sendero Luminoso. Las autoridades le restaron importancia. Nadie imaginó la envergadura del movimiento que hacía su aparición. Sendero Luminoso era una facción del Partido Comunista del Perú de tendencia maoísta y de doctrina radical, liderado por Abimael Guzmán, un catedrático universitario radicado en Ayacucho. Sendero Luminoso inicia sus acciones durante las elecciones de 1980 en Ayacucho. Tomaban poblados enteros y asesinaban a sus autoridades. Poco a poco van radicalizando sus acciones y la policía es incapaz de detenerlos. Belaúnde ordena en diciembre de 1982 la intervención directa de las Fuerzas Armadas y se crean zonas de emergencia en algunas provincias de Ayacucho, ampliándose después a otros lugares.
En esta vorágine violentista, en febrero de 1983, 8 periodistas peruanos son masacrados en el poblado de Uchurajay, supuestamente confundidos con terroristas. Sendero Luminoso, a través de los comités regionales, acrecienta su campaña de terror. Los atentados, los asesinatos y los juicios sumarios son cosa de todos los días. A partir de 1985, Sendero Luminoso traslada sus acciones a las ciudades. En los pueblos jóvenes y en las universidades públicas logra captar adeptos. El clima de terror se generaliza con la voladura de torres eléctricas y la explosión de coches bomba. En el interior del país, los campesinos empiezan a organizarse en rondas armadas con la decisión de combatir a los terroristas. En 1984 aparece otro grupo subversivo, el MRTA, Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Víctor Polay Campos, un ex militante aprista, es su líder. A la usanza de las guerrillas cubanas, el MRTA ubica su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental y busca una alianza estratégica con las bandas de narcotraficantes. En su accionar se cuentan secuestros a personalidades políticas, industriales y comerciantes. También asesinan a autoridades y reúnen grandes fortunas. Por orden de la Junta Militar de Gobierno, el 2 de abril de 1982, 5.000 soldados argentinos ocuparon las Islas Malvinas, que se hallaban en un largo litigio y que la corona británica asumía como suyas. El orgullo británico se sintió herido y el gobierno de Margaret Thatcher envió una flota de 36 barcos de guerra al Atlántico Sur. El 14 de junio, después de 3 meses de guerra, los británicos recuperaron Puerto Stanley, la capital de las islas, y los argentinos capitularon. El balance de bajas entre los soldados fue de 250 británicos y 700 argentinos. La soberanía británica fue restablecida y la derrota argentina originó el principio del fin de la cruenta dictadura que inició el general Videla. El demócrata cristiano Helmut Kohl, elegido canciller de la República Federal de Alemania. Italia gana el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en España. Televisión peruana muestra sangriento motín en el penal de El Sexto. En la Catedral de San Pablo de Londres, una joven de 19 años, Diana Spencer, se casa con el sucesor al trono de Gran Bretaña, el príncipe Carlos, de 32 años. Millones de personas de todo el mundo siguieron la boda por televisión y la capital londinense se vistió de gala para celebrar la ceremonia. Cientos de miles de personas se concentraron en las calles y esperaban expectantes el paso de la pareja real en la suntuosa carroza, sin sospechar el terrible desenlace de años más tarde. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades europeas contra el estacionamiento de misiles nucleares en Europa Occidental. En varias ciudades de la República Federal de Alemania, las manifestaciones alcanzaron grandes proporciones, sobre todo en Berlín. En 1986, cuando la nave Challenger despegó de Cabo Cañaveral a las 11:38 horas, todo parecía normal. Pero 73 segundos más tarde, se produjo la explosión. El accidente fue debido a un defecto en los cohetes auxiliares. Perdieron la vida los 7 astronautas que integraban la tripulación. El torero Paquirri muere de una acogida en Pozo Blanco, Córdoba. El virólogo francés Luc Montagnier identifica el agente patógeno del VIH. El astronauta Bruce McCandless flota en el espacio sin cable de seguridad.
En 1985 se presentó a las elecciones generales el joven aprista Alan García Pérez y salió elegido por una amplia mayoría de votos luego de la renuncia de Alfonso Barrantes. García inició su gobierno con un aumento de salario de empleados y trabajadores y congelando los precios de alimentos y servicios. Para apoyar a los empresarios nacionales, creó el dólar subsidiado, llamado MUC. Además, García decidió pagar la deuda externa con tan solo el 10% de nuestras exportaciones. Esta decisión lo enfrentaría a los organismos financieros internacionales. A pesar de las críticas, la popularidad de García permaneció inalterable durante los 2 primeros años. Pero la política económica de García no tenía un sustento real. La situación de las reservas monetarias y recursos no dieron para mantener un sistema acusado de artificial. Su negativa a renegociar nuestra deuda ocasionó que al Perú se le declare un país inelegible. Para 1987, el fantasma de la inflación irrumpía nuevamente en nuestra economía a través de la cada vez mayor diferencia entre la moneda oficial, el INTI y el dólar, en un mercado informal o callejero. Esta situación y la política de subsidios y controles de precios generó desabastecimiento, especulación e hiperinflación. En 1987, el gobierno de Alan García intentaría pasar al Estado la banca privada. Por eso en este instante propongo al Congreso su nacionalización y estatización. Desde ese momento, el régimen aprista de García comenzó su deterioro. Va a poner en manos del gobierno un poder económico tal que todos los otros poderes podrán ser arrollados. En esta coyuntura aparece la figura del escritor Mario Vargas Llosa, quien aglutina a los grupos opuestos a la estatización y funda el movimiento Libertad. El 11 de marzo de 1985, Mikhail Gorbachev es elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. El nuevo hombre del Kremlin se encontró con un país atravesado por la peor crisis de su historia. La vieja dirección política y la burocracia eran incapaces de resolver los agudos problemas sociales. Gorbachev impulsó así la perestroika. El Estado fue reformado, igual que la economía. El programa incluía el concepto de apertura y transparencia política llamado glasnost. Desde 1986 se iniciaron las reformas radicales. La libertad de expresión permitiría a la crítica a personas e instituciones. En la práctica, el glasnost significó continuar la desestalinización, suprimir la censura y revisar la historia soviética. La perestroika tendría, sin embargo, resultados imprevistos. Provocó la autodisolución de la URSS y en el bloque de la Europa del Este alentó revoluciones pacíficas que pusieron fin al comunismo. El partido entre el Liverpool y la Juventus deja 39 muertos y 400 heridos en el estadio Heysel de Bruselas. Terremoto en México ocasiona más de 5.000 muertos y miles de heridos. El Papa Juan Pablo II visita el Perú y regresará 3 años más tarde. Rather than kind of wait for it a little bit here and there. El 2 de octubre de 1985, el actor norteamericano Rock Hudson falleció a causa del virus del SIDA. La divulgación de la enfermedad del actor produjo un cambio de mentalidad en la opinión pública. En 1981 se registraron las primeras víctimas de una infección hasta entonces desconocida a la que se denominó SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La enfermedad producía la destrucción total del sistema inmunológico. El virus se transmitía por la sangre y las secreciones orgánicas
principalmente mediante el contacto sexual y el intercambio de agujas. De ahí que, en un principio, fuese atribuida a homosexuales y drogadictos. Los gobiernos impulsaron campañas de información sobre el sexo seguro como métodos más eficaces de prevención. Haz tu vida normal. Y si tienes relaciones sexuales, utiliza un preservativo. Campaña para la prevención del SIDA. Consumo. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear ucraniana de Chernóbil, ocurrió el peor accidente en la historia del aprovechamiento pacífico de la energía atómica. El núcleo del reactor se fundió, provocando un incendio y una nube radiactiva que se extendió varios kilómetros a la redonda. 28 personas murieron en el acto y otras 135.000 fueron evacuadas. Pero no se pudo prever el número de las víctimas reales, ya que muchas de ellas morirían a causa de los efectos tardíos por enfermedades cancerígenas. A pesar de la catástrofe, la Unión Soviética y los países del este europeo persistieron en mantener en funcionamiento sus centrales nucleares. Maradona se cruza con Héctor Enrique, pelota para Valdano que convierte el gol. El mismo equipo argentino que estuvo a punto de perder la clasificación para el Mundial de México 86 contra la selección peruana de Roberto Chale, le gana en la final mexicana a Alemania por 3-2 y obtiene el título en tiempo suplementario. Maradona rodeado. Para muchos, los argentinos jugaban con ventaja porque en su equipo estaba el último genio que dio el balompié, Diego Armando Maradona, quien jugó este mundial como un maestro y hasta hizo un gol antirreglamentario a los ingleses, con la mano de Dios, como tituló la prensa. El pueblo del fútbol recordará para siempre el título y los goles del Pelusa, el gran Diego de la gente. Maradona golpea nuevamente. Maradona turns, has a little heel, he comes away from trouble. Little strong hand, comes inside Woodward, leads him for dead. Outside Taggart, leads him for dead. And puts the ball away. And that is why Maradona... El gol más extraordinario de la historia del Mundial. Diego Armando Maradona. Tras la huida de Marcos, Corazón Aquino preside un gobierno provisional en Filipinas. El transbordador británico Herald of Free Enterprise se hunde en el Canal de la Mancha. Alzamiento de terroristas en penales de Lima origina una matanza sin precedentes. El 4 de junio de 1989, la plaza de Tiananmen de Pekín se convirtió en escenario de la violencia y del horror. Carros de combate del Ejército Popular ahogaron en un baño de sangre las manifestaciones pacíficas por la democracia y los derechos humanos. Según cálculos extraoficiales, más de 3.000 personas resultaron muertas y más de 60.000 heridas. El responsable de la masacre fue el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Deng Xiaoping. Las manifestaciones iniciadas por estudiantes comenzaron a mediados de abril, cuando ocuparon pacíficamente la plaza Tiananmen. Esta actitud molestó al gobierno chino, que estableció el estado de excepción. El 4 de junio se produjo la masacre cuando se hallaban en la plaza alrededor de 100.000 personas. La reacción internacional fue rotunda. El movimiento democrático en la China comunista fue silenciado temporalmente, pero continuó. El vóley femenino peruano, gracias a una generación de chicas extraordinarias y la dirección técnica de entrenadores asiáticos, se había convertido en una potencia mundial. En las Olimpiadas de Seúl, en 1988,
Tras dejar fuera de carrera a las selecciones de Brasil, Cuba, China y Japón, se enfrentaron en gran final a la Unión Soviética. El resultado fue dramático y en el quinto set las soviéticas voltearon el encuentro. Las jóvenes peruanas tuvieron que conformarse con la medalla de plata. A su arribo a Lima, un mar humano acudió a recibirlas como ellas se merecían. Fue el último gran triunfo del deporte peruano. Muere el gran artista Salvador Dalí a los 84 años. Los homosexuales pueden casarse en Dinamarca y tener los mismos derechos que los heterosexuales. Bush y Gorbachev se reúnen en Malta para conseguir un cambio democrático en Europa. La tarde del 9 de noviembre de 1989, el Politburó del Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental anunció en Berlín la apertura inmediata de las fronteras alemanas. Después de 28 años, caía el muro de Berlín. La ciudad estalló de alegría. Personas desconocidas se abrazaban y celebraban, entre risas y lágrimas, la libertad recuperada de los alemanes del Este. La reunificación de las dos Alemanias produjo un efecto dominó y surgieron movimientos de oposición democrática en los países del bloque socialista. Los regímenes comunistas cayeron uno a uno. En Rumania, ejecutaron al jefe del Estado, Nicolae Ceausescu. Los dirigentes de los partidos comunistas de Bulgaria, Zhivkov, y de Checoslovaquia, Jakeš, fueron destituidos y se convocaron elecciones generales. En Albania, el presidente Ramis Alia permitió reformas políticas y elecciones libres. Y pedir a todos los municipios que defiendan la economía popular. Desde 1989, el gobierno de Alan García no podía detener la crisis económica y moral que lo agobiaba. Al déficit había que añadirle los estragos del terrorismo. Los cárteles de la droga que operaban en las zonas del Guayaga y Tingo María sumaban al desgobierno. Se calcula que el saldo de víctimas del terrorismo durante el gobierno aprista alcanzó la macabra cifra de 18.000 muertos. Las constantes denuncias de corrupción y malversación de fondos se convertían en cosa de todos los días. El Perú llegaba a 1990 con una situación insostenible que se traducía en una inflación casi del 3% diario y con un país devorado por una guerra fratricida. Fujimori, la costumbre del poder, 1990-1999. Sangrienta guerra civil entre las tribus de Hutu y Tutsi en Ruanda. Sostienen que se inicia una nueva era bautizada como la de la globalización. Se inicia construcción del Eurotúnel que une Inglaterra con Francia. Para las elecciones de 1990, las encuestas daban como gran favorito a Mario Vargas Llosa y al movimiento Fredemo. Sin embargo, su alianza con sectores políticos tradicionales, la promesa de una economía liberal de corte radical y una mal enfocada estrategia publicitaria provocaron que el escritor vaya perdiendo popularidad. Así, el hasta entonces poco conocido ingeniero y profesor universitario, Alberto Fujimori, empezó a repuntar en las encuestas. Alberto Fujimori, un presidente como tú. Piensa igual que tú, que sienta como tú, que trabaja igual que tú. Yo lucharé por ti. Con honradez, tecnología y trabajo, saldremos adelante. Coincidimos con el doctor Mario Vargas Llosa. El 28 de julio de 1990, Fujimori juramentaba como presidente de la República.
había ganado la segunda vuelta electoral con un 56.5% de los votos. Alberto Fujimori. No quiero la soledad del gobernante que puede sentirse Mesías. Quiero la compañía poderosa de mi pueblo, su cercanía, pues solo ella me recordará que soy un peruano más, que tiene como único privilegio su responsabilidad de gobernante. Fujimori tenía que vencer dos grandes flagelos, la inflación y el terrorismo. De esta manera, impuso una medida radical, el shock económico, anulando todos los subsidios y colocando los precios a sus valores reales. Retomó las negociaciones para reinsertar al Perú a la comunidad financiera y viajó a los países asiáticos en busca de créditos. A fines de 1990, el Perú ya vivía en una verdadera economía de mercado. El 17 de enero de 1991 se puso en marcha la Operación Tormenta del Desierto. Era un ataque aéreo liderado por los Estados Unidos con la finalidad de liberar a Kuwait de la invasión iraquí ordenada por Saddam Hussein. Las potencias occidentales, dependientes en gran medida de los suministros de petróleo de la región, vieron amenazados sus intereses. El Consejo de Seguridad de la ONU bregó para evitar el desenlace militar. Estados Unidos envió a 430.000 soldados. Otros 18 estados occidentales y árabes participaron en el despliegue militar. Los aliados, bajo el mando del general norteamericano Norman Schwarzkopf, atacaron Irak con modernísimo armamento teledirigido. Estados Unidos divulgó la idea de que la guerra era una operación quirúrgica, necesaria e inevitable. Hussein quiso involucrar el medio ambiente en el conflicto, vertió petróleo en la zona del Golfo e incendió campos petrolíferos. Pero esas acciones no pudieron impedir su derrota. Los aliados comenzaron su ofensiva terrestre el 24 de enero. 4 días más tarde, Irak reconoció las resoluciones de la ONU y cesó el fuego. Espantosa epidemia de cólera afecta a más de 320.000 peruanos. 4 policías blancos agreden salvajemente a un negro en la autopista de Los Ángeles. El expresidente del gobierno de la India, Rajiv Gandhi, muere víctima de un atentado. Las repúblicas de Eslovenia y Croacia, que formaban parte de Yugoslavia, proclamaron su independencia en junio de 1991. Con la división de la Liga Comunista de los Yugoslavos, se rompió el elemento de cohesión del Estado yugoslavo, formado por eslovenos, croatas, serbios, bosnios, macedonios, albaneses y montenegrinos. Las contradicciones nacionales, ideológico-religiosas y políticas se hicieron cada vez más patentes, y una larga y sangrienta guerra civil había comenzado. La población de Bosnia-Herzegovina se componía de 44% de musulmanes, 17% de croatas y 31% de serbios. Mientras la población musulmana defendía un Estado bosnio independiente e indiviso, en abril de 1992, los serbo-bosnios proclamaron su propia República Serbia de Bosnia-Herzegovina. Los serbios de Bosnia iniciaron una operación de limpieza étnica contra la población musulmana. El 30 de mayo de 1992, la ONU decretó un embargo contra la nueva Yugoslavia. 21 de noviembre de 1995, Dayton, en Estados Unidos. Los presidentes de Serbia, Bosnia y Croacia firmaron un acuerdo de paz. Bosnia continuaba siendo un Estado soberano. Sin embargo, el territorio quedó dividido en una federación croata musulmana y una república serbo-bosnia. Un ejército internacional, bajo el mando de la OTAN, debía asegurar el proceso de paz.
En la madrugada del 19 de agosto de 1991, la agencia soviética de noticias TASS informó que el presidente Gorbachov estaba enfermo. Detrás de esta noticia se escondía un golpe de Estado de los comunistas ortodoxos. Los golpistas pusieron a Gorbachov bajo arresto domiciliario. Alrededor del mediodía, los tanques circulaban por el centro de Moscú. Boris Yeltsin, cabeza de la resistencia y reformista radical, convocó a la población a una huelga general y exigió el regreso inmediato de Gorbachov. Yeltsin consiguió poner de su lado una parte del ejército. El valor de estos soldados, de la población y del presidente ruso fue lo que decidió el 21 de agosto la rendición de los golpistas. El golpe de Estado tuvo varias consecuencias. Yeltsin se impuso a Gorbachov en la lucha por el poder. El Partido Comunista fue prohibido y varias repúblicas soviéticas proclamaron su independencia. El 5 de septiembre, el Congreso de Diputados del Pueblo decidió la disolución de la Unión Soviética. En diciembre de 1991 se creó una nueva federación de estados, la Comunidad de Estados Independientes, CEI, a la que prácticamente se adhirieron casi todos los estados de la antigua Unión Soviética. Se produce la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas. La ONU elige al egipcio Boutros Ghali como secretario general. El presidente Mitterrand convierte al Louvre en el museo más grande del mundo. Al no contar con una mayoría en el Congreso, el presidente Fujimori busca el pretexto del impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo. Luego, encuentra el respaldo en un grupo de altos oficiales del ejército. Y el 5 de abril de 1992 procede a decretar el autogolpe, que disuelve el Congreso. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La población no protestó, pero en el extranjero se censuró enérgicamente la medida al quedar mellada la institucionalidad del Estado. Se intervino el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros organismos regionales. Se convocó para elecciones de un Congreso Constituyente Democrático que sacaría a la luz una nueva Constitución. El CCD fue presidido por Jaime Yoshiyama. Hoy, en virtud del resultado del referéndum, el mismo que expresa el mandato soberano del pueblo, proclamamos la vigencia de la nueva Constitución del Perú. Entre las modificaciones estaban las de permitir una reelección presidencial inmediata, establecía el distrito electoral único, se creaba el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Congreso funcionaría de manera unicameral. El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ofrece al arte y al ocio un amplio campo de posibilidades. Cibercultura, multimedia e interactividad son las palabras claves de la nueva realidad virtual, con espacios creados y manejados por potentes computadoras, en las que el observador puede penetrar para formar parte activa y crear sus propias realidades, moviéndose, apretando un botón o con un clic del ratón. Sofocan intento golpista del general Salinas Sedó. Responsables son encarcelados. El 70% de los blancos se pronunciaron por la abolición del apartheid en Sudáfrica. Censo en el Perú dice que los peruanos ya pasamos los 23 millones de habitantes. Sendero Luminoso había endurecido sus acciones. Entre los atentados que más conmocionaron a la población en 1992 estuvo el asesinato de la dirigente María Elena Moyano, la voladura del Canal 2 y la explosión de un coche bomba en la calle Tarata, en Miraflores.
y el ahora general Quetín Vidal inició el seguimiento y posterior captura de los principales dirigentes subversivos. El 12 de septiembre de 1992 fue apresado el líder senderista Abimael Guzmán. Anteriormente, la policía en junio había recapturado a Víctor Polay Campos, líder del MRTA. En mayo de 1992, el gobierno puso en vigencia dos leyes: la de jueces sin rostro para proteger a los magistrados y la ley del arrepentimiento, por la que los terroristas de menor culpabilidad podrían reducir sus condenas si entregaban a sus cómplices. Para 1994, más de 4.000 terroristas se acogieron a ella. La lucha contra el terrorismo provocó también excesos. El 3 de noviembre de 1991, el Comando Militar Colina mató a 16 personas inocentes en un solar de los Barrios Altos. En julio de 1992, el mismo comando asesinó a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. La investigación posterior encontró responsabilidades en varios oficiales del ejército, quienes fueron condenados a prisión, pero posteriormente liberados por una ley de amnistía aprobada en el Congreso. Brasil, con Romário y Bebeto, obtienen por cuarta vez la Copa Mundial de Fútbol. Futbolista y actor O.J. Simpson, acusado de asesinato, se convierte en un espectáculo televisado. Jacques Chirac, candidato de centro-derecha, es nuevo presidente de Francia. Alberto Fujimori postula nuevamente en 1995 y obtiene el 64.43% de los votos, frente a su contendiente, el diplomático Javier Pérez de Cuéllar, quien consiguió apenas el 21.81% de los votos. Durante el segundo mandato de Fujimori se acentuó la recesión económica, que fue elevando el clima de descontento. Las formas autoritarias del gobierno y el trabajo soterrado de los servicios de inteligencia provocaron el despojo de los canales 2 y 13 de sus legítimos dueños, y se acrecentó la crisis moral. La mayoría oficialista en el Congreso desestimó un referéndum para someter a la consulta popular una tercera reelección de Fujimori. El régimen vivía obsesionado por el poder absoluto. El Instituto Roslin de Edimburgo presentó al mundo la primera oveja clónica, genéticamente idéntica a la oveja madre. Se la bautizó con el nombre de Dolly y se convirtió en el centro del debate sobre los límites éticos de la genética. Años más tarde, Dolly recuperaba el protagonismo cuando trascendió la noticia de su rápido envejecimiento. Arafat gana las primeras elecciones en Palestina y consigue la retirada israelí de Gaza y Cisjordania. Muere el expresidente de Francia, François Mitterrand. El legendario boxeador Muhammad Ali inaugura las Olimpiadas de Atlanta. El 15 de diciembre de 1996, una noticia estremeció al mundo. Un comando del MRTA, dirigido por Néstor Serpa, número 2 del movimiento, asaltó durante una recepción la residencia del embajador japonés y tomó como rehenes a más de 400 personas, entre las que estaba el propio embajador de Japón, el canciller de la República, Francisco Tudela, congresistas, ministros y diversas personalidades. Tras liberar a la mayoría, Serpa endureció su posición y las negociaciones a todo nivel se prolongaron durante casi 4 meses. Mientras se negociaba, Fujimori, el CIN y las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia de rescate de los rehenes. La operación Chavín de Huántar se llevó exitosamente a cabo en abril de 1997. A través de unos túneles subterráneos, comandos militares ingresaron a la residencia, eliminaron a los emerretistas y rescataron a los rehenes en un operativo casi perfecto.
Desde 1992, Ecuador había reanudado su política de hostilidad contra el Perú. La cúpula militar, encabezada por el general Paco Moncayo, empezó una campaña desinformativa destinada a desconocer el protocolo de Río de Janeiro y a generar un sentimiento de revancha entre el pueblo ecuatoriano. Durante 1995, las acciones en el área del río Cenepa se intensificaron. El Perú inició inmediatamente una acción para recuperar el territorio tomado. Los enfrentamientos en las zonas de Tiguinza y Cueva de los Tallos dejaron centenares de muertos en ambos bandos. Finalmente, tras algunas semanas, ambos países acordaron en Brasil el cese al fuego en la Declaración de Paz de Itamaraty. Sin embargo, el conflicto estaba lejos de solucionarse. La terquedad ecuatoriana sobre asuntos ya concluidos en el protocolo de 1942 y las dificultades para la colocación de los hitos fronterizos en el área del conflicto llevaron a las negociaciones a un entrampamiento de casi 3 años. Finalmente, gracias al concurso de los países garantes, se firmó el Acta de Brasilia el 26 de octubre de 1998 entre los presidentes Fujimori de Perú y Yamil Mahuad de Ecuador, poniendo fin a las diferencias. El PRI pierde la hegemonía en México tras 60 años en el poder. El socialista Lionel Jospin vence en las elecciones legislativas francesas. Fallece la Madre Teresa de Calcuta. Forrest Gump se convierte en la 4ª película más taquillera de la historia. El largometraje tenía como protagonista a Tom Hanks, quien interpretaba a un hombre de bajo coeficiente intelectual que triunfa en la sociedad norteamericana. Con el fin de siglo, llegaba también la hora de recuperar el pasado. De la mano del director James Cameron, se estrenó Titanic, un filme que revivía la tragedia del que fue el mayor y más lujoso barco del mundo. Interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, Titanic triunfó en las taquillas y ganó 11 Oscar, igualando así a la mítica Ben-Hur. A pesar de los problemas, el cine peruano sigue produciendo. Francisco Lombardi, apoyado por capital español y peruano, estrena 5 películas. Entre las más destacadas figura el drama Caídos del cielo, Sin compasión con Diego Berti, la polémica No se lo digas a nadie y la divertida Pantaleón y las visitadoras. Las películas de Lombardi representan el esfuerzo del cineasta peruano por salir adelante en un país con condiciones cinematográficas difíciles. Por escándalo en caso de Mónica Lewinsky, el presidente Clinton enfrenta acusación constitucional. Francia vence a Brasil 3-0 en la final de la Copa del Mundo. La Unión Europea aprobó el nacimiento de la moneda única, el euro. El 31 de agosto de 1997, un accidente de tránsito bajo el puente de Alma, en París, cegó la vida de la princesa Diana. Tras su divorcio del príncipe Carlos, Lady Di estaba disfrutando de lo que parecía un idilio estable y feliz con el magnate egipcio Dodi Al-Fayed, cuando la muerte se cruzó en el camino de ambos. Con su desaparición creció el mito de la princesa del pueblo. Su entierro constituyó una gran manifestación de duelo, con centenares de miles de londinenses escoltando el cortejo. El homenaje popular a Lady Di era paralelo al descrédito que sufría la familia real británica, a la que se acusaba de no haber sabido apreciar a una mujer que rompió con los tabúes que dominaban a la realeza de su país.
El 16 de octubre de 1998, la detención del general Augusto Pinochet en un hospital de Londres abría un debate mundial sobre los crímenes cometidos durante la dictadura militar chilena. La intervención sobre el recién proclamado senador vitalicio chileno se produjo a instancias del juez español Baltasar Garzón, quien investigaba la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura. La Cámara de los Lores británica retiró la inmunidad diplomática al dictador y en abril de 1999, el ministro del Interior británico autorizó la extradición de Pinochet para ser juzgado. El mismo año, el juez Garzón inició el proceso contra los militares Videla, Macera y Galtieri por sus crímenes durante la dictadura argentina. Los dictadores fueron acusados de terrorismo, asesinato y tortura en un proceso contra la impunidad y en favor de los derechos humanos. Turquía detiene y condena a muerte al líder independentista kurdo Öcalan. Muere el poeta Rafael Alberti, último representante de la generación del 27. Capturan al terrorista Óscar Ramírez Durán, Feliciano, último mando de Sendero Luminoso. Rechazando graves denuncias de fraude y falsificación de firmas en planillones de inscripción, el presidente Fujimori, apoyado por la Alianza Electoral Perú 2000, es reelegido para el periodo 2000-2005. Su triunfo en segunda vuelta fue atípico, en vista que su contrincante, el economista Alejandro Toledo, del partido Perú Posible, renunció a seguir en carrera hacia la presidencia por supuestas anomalías en el proceso electoral, que los observadores de la OEA también denunciaron. Remontar las dificultades del simulacro. La llamada Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por todas las fuerzas de oposición, desbordó el control policial. Para todos los peruanos, el 28 de julio del 2000 será recordado como un día trágico por los lamentables actos vandálicos que ocurrieron en el centro de Lima, mientras el presidente Fujimori, seriamente cuestionado, juramentaba en el Congreso de la República. El 14 de septiembre del 2000, un video mostraba al asesor del CIN, Vladimiro Montesinos, en momentos en que entregaba $15.000 al congresista Alberto Curi para que vote a favor de la mayoría oficialista. Este documento grabado significó el principio del fin del llamado Fujimorismo. Fujimori anuncia su retiro del mando el 28 de julio del 2001 y la desactivación del CIN. El gobierno peruano consigue el apoyo de la OEA y Estados Unidos para obligar a la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, a recibir a Montesinos. El 23 de septiembre, el ex asesor viaja a tierras panameñas en un jet particular. El 22 de octubre, mientras que en la mesa de negociación auspiciada por la OEA se lograban importantes avances en el llamado proceso de redemocratización, el ex asesor Montesinos retorna al Perú. El primer vicepresidente, Francisco Tudela, presenta su renuncia. Fujimori realiza sin éxito una espectacular pesquisa en Chaclacayo, sin dar con Montesinos. Alberto Curi viaja sorpresivamente a Estados Unidos. El 2 de noviembre se descubren $48 millones en 3 cuentas de bancos suizos que pertenecen a Montesinos. El 13 de noviembre, sorprendiendo a la prensa, Fujimori toma el avión presidencial para asistir a la cumbre de APEC en Brunei y posteriormente se traslada a Japón. En el Congreso, la presidenta Marta Hildebrand es censurada por el Pleno. ¿Jura usted por Dios? El 16 de noviembre, Valentín Paniagua es elegido presidente del Congreso. En Lima corren los rumores que Fujimori no retornaría por un buen tiempo. El domingo 20 de noviembre del 2000, el primer ministro Federico Salas anuncia que Fujimori ha renunciado. En medio del estupor y sorpresa, el Congreso de la República acuerda declarar la vacancia de la presidencia de la República por incapacidad moral.
Se aceptan al mismo tiempo las renuncias del primer y segundo vicepresidentes, Francisco Tudela y Ricardo Márquez, y es aclamado como nuevo presidente el titular del Congreso de la República, Valentín Paniagua. La historia reciente del Perú se escribe en estos días. Para muchos, nunca el país había cambiado tan radicalmente en tan poco tiempo. Los jóvenes estudiantes se unieron a la resistencia pacífica a favor de la democracia. Los hechos que se sucedieron en el año 2000 servirán para construir un nuevo país con un marco institucional de respeto a las leyes y los derechos democráticos.